Estamos grabando. Buenas noches. Bienvenidos a Transition Talks. Él es Tim Michael. En un mes vamos a hacer el Research Center South, pero no le digan a nadie porque todavía el sitio web no está disponible. Solamente es información entre usted y yo y los que estemos aquí el día de hoy. El día de hoy estoy emocionado de darle la bienvenida a el especialista Jim Princeton, que he conocido por mucho tiempo. Liz está con nosotros de South Prairie. Y gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Si se quieren presentar, vamos a empezar a compartir la presentación. Mi nombre es Jim Prisco, soy trabajador social y especialista de recursos sociales en South County. Y yo soy en Queen High. Yo también soy trabajadora social, más específicamente beneficios para el Aging and Disability de County. El día de hoy vamos a comenzar con ver lo que es nuestra misión. Yo quiero anotar que hay un condado de incapacidad en cada condado de Wisconsin. Nosotros trabajamos en el condado de Soak, pero si usted está interesado en obtener información acerca de diferentes AirDRCs, tenemos uno en cada condado. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es nuestra misión y lo voy a leer palabra por palabra. El recurso de incapacidad y adultos está en South County, está dedicado a trabajar con adultos y familias que están afectados por la edad, incapacidad o problemas mentales o abuso de sustancia para mejorar la información y el acceso a servicios de la calidad de vida. Aquí les vamos a dar información sin ningún sesgo. Vamos y vamos a cumplir las necesidades en casa o de transportación, lo que sea que necesite. Mi trabajo, en resumen, es trabajar con las familias, con los individuos, para asegurarnos de que sus necesidades son cumplidas en la comunidad. Entonces, específicamente en la próxima diapositiva vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la transición. La transición empieza a la edad de los 17 y 6 meses. En el ADRC empezamos a trabajar con el individuo a esa edad. Una de las cosas más grandes del día de hoy es que nosotros, recuerde, 17 años, 6 meses. Es importante que las familias y los adultos jóvenes se refieran al Aging and Disability Resource Centers en ese momento para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, para que ese estudiante se aliste para la transición de los servicios de niño a los servicios de adulto. En la transición vamos a hablar acerca de los programas integrativos, decisiones legales y cosas así. El día de hoy nos vamos a enfocar en tres áreas en específico de la transición que el ADRC se enfoca. Pero parte de la transición es una gran palabra bastante grande, enmarca varias cosas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en tres cosas en específicos. Entonces, en la siguiente diapositiva, nada más es una revisión de lo que es el Aging and Disability Resource Centers. Es un punto único de contacto para información y asistencia para gente con discapacidad sin importarle el ingreso que tengan. Yo trabajo con gente que ha tenido millones de dólares. El ingreso no importa. El ADRC Services está aquí para los servicios que estén, para cualquiera que tenga más de 17 y 6 meses. Esto abarca todo, los papás, los estudiantes. Algunas veces vamos con los distritos escolares para ofrecerles presentaciones a los papás y siempre hacemos actividades y cosas así con las escuelas. Entonces, Quinn y yo estamos en las escuelas con mucha frecuencia. Nosotros también damos información sin ningún sesgo. Vamos a darles información acerca del día a día y trabajar con discapacidades. Nuestra información es sin ningún sesgo. Nosotros no tenemos ninguna idiosincrasia en todos nuestros condados. No tenemos ningún interés en qué condado usted vaya a escoger, porque no vamos a venderle nada. Toda nuestra información sin ningún sesgo. Cuando usted trabaja en el ADRC y usted me pregunta, ¿usted cree que qué es mejor? La mejor, algunas veces nosotros le decimos,
Nosotros no vamos a dar información con algún sesgo. Esta es una información que tú tienes que tomar. Tal vez te tengo que traer más información o gente que tenga más información para que tomes esa decisión. Otra cosa que es importante es que los servicios se pueden hacer en la casa, en la oficina, oficinas de EIP, por teléfono, visitas a casa o el día de hoy en Zoom. El COVID en verdad nos ha hecho muy eficientes con el Zoom. Eso antes no era una opción cuando estábamos haciendo estas diapositivas, pero el ADRC puede trabajar en donde sea que usted esté. Nuestra mejor práctica es trabajar en la gente en la casa, pero algunas veces no siempre es la mejor opción por muchas razones. Entonces, somos flexibles. Yo he estado en IEPs, yo he estado en las casas, la gente ha venido a nuestra oficina. En verdad no importa lo que sea mejor para esa persona. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar acerca de la transición. Si usted sabe, ve al tipo que tiene la manita arriba, eso es Fonz. Estaba en una serie de televisión Happy Days de los 70s. Nuevamente, si usted sabe quién es, tenemos algo en común usted y yo. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros hablamos acerca de la transición es, no nada más es para ciertas personas, la transición puede enmarcar a cualquiera que esté en la vida adulta joven. No, esta es una lista, pero que no es totalmente inclusiva. Obviamente los papás, maestros de esa persona todos se aunan para trabajar en conjunto con ese adulto nuevo para que tenga una buena transición desde los servicios de niño a servicios de adulto. Y yo quiero apuntar que algunas veces trabajamos con adultos jóvenes que no han tenido ninguna experiencia o no han trabajado con ninguna agencia de algún condado y eso está bien. Porque nosotros podemos trabajar con la gente cuando cumplen 18, antes de que cumplan 18, 17. Entonces, no solo porque alguien no ha recibido ningún servicio de niño, no significa que no podemos hablar de la transición, porque conforme vamos a avanzar, usted va a poder ver que estas son cosas que cualquier persona en la edad de 18 pueda considerar. Entonces, vamos a la siguiente. Esta habla acerca, es como un mapa, ¿no? Le enseña la progresión de las cosas. En verdad, cuando vemos esto, hablamos de las personas que están en nuestra vida que nos ayudan a determinar lo que queremos, cuáles son los objetivos. Después del bachillerato, graduarse del bachillerato, e ir a lo que quiera estudiar para su vida. Nuevamente, lo que tiene que pensar el día de hoy es que 17 años, 6 meses, ahí es cuando empezamos con este paquete. Esto es lo más importante que tiene que recordar, que podemos empezar a trabajar con usted, con los niños jóvenes a los 17 años, 6 meses. Algunas de las cosas que les podemos ayudar es seguro social, a ser referidos al DDR, que es la División de Abogacía de Rehabilitación. Estamos aquí para apoyar a la gente con incapacidad en la fuerza laboral. Ellos ahí están disponibles, hacen referidos entre nuestras dos agencias, pero también hablamos acerca de la educación después del bachillerato, hablamos acerca de la vida independiente, en conseguir un trabajo, todas esas cosas que conforme crecemos y nos volvemos adultos, son cosas que tenemos que tratar de hacer. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Algunas cosas importantes que pasan a la edad de 18. Primero que nada, resolver el problema de la tutela. Y de esto vamos a hablar de esto, es la toma de decisiones legales. Nos aseguramos de que los adultos jóvenes empiezan a entender sus derechos porque son difíciles entre la niñez y la adultez. Entonces tenemos que explicarles todo lo que esto significa. También vemos cómo aplicar para la incapacidad del Seguro Social. También obtenemos información personalizada directamente del Aging Disability Resource Centers. Lo bueno de trabajar directo es con el DRC, es que usted trabaja con una persona. Nadie es igual. Las conversaciones no son igual para todos. Nuestros servicios están hechas para las necesidades de ese adulto joven que llegue a tener. Entonces es la manera de verlo. Pero si usted quisiera un poquito más, en la próxima diapositiva, estas son las temas de conversación del día de hoy. Esto, cuando yo recibo un referido para un adulto joven que quiere hablar acerca de la transición y hablar con sus papás, siempre nos enfocamos en tres áreas específicas: decisiones legales,
incapacidad de seguro social y programas de cuidado a largo plazo. Estas son va a ser como que la carne de la conversación el día de hoy. Ahora vamos a lo próximo, vamos a hablar acerca de la tutela. La tutela es la manera más restrictiva de asegurarse de que las personas tengan a alguien o alguien que tome las decisiones en la vida. Con la tutela no involucra un proceso de corte. Algunas veces los niños en nuestro condado van a hacer una petición al juzgado, pero si el niño necesita una tutela, un guardián, entonces sí requiere un procedimiento con un juez. Ahí el juez va a decidir si esa persona cumple con la definición legal de ser incapacitado y no puede tomar sus propias decisiones. Y entonces, lo que tenemos cuando el juez toma esa decisión es que el juez puede apuntar una tutela de persona, que es una persona que ayuda a esa persona a tomar decisiones de acuerdo con las necesidades. Ahora, un guardián del Estado eso ve a todas las decisiones financieras que esa persona tenga que hacer. Nuevamente, la tutela es lo más restrictivo, la toma de decisiones más restrictiva. No todos los que tienen incapacidad necesitan alguien, un guardián. Y un guardián es lo más restrictivo. Entonces, conforme vamos viendo las otras alternativas, hemos enlistado esto de lo más restrictivo a lo menos restrictivo. Vamos a suponer que el adulto joven no necesita tutela. Están bien, pueden tomar algunas decisiones solos. La primera alternativa sería un conservatorship, que es cuando un adulto puede pedirle al juez que apunte a alguien para que tome las decisiones financieras. Es como un guardián que no tiene decisión legal, pero que el juez dice, voy a designar a esta persona para que tome decisiones de tu parte para las finanzas. El conservatorio no hace mucho, pero sí funciona muy bien para algunas personas. Otra categoría es un representante de pago. Es alguien al que el Seguro Social designa para manejar las finanzas de alguien. Cuando esa persona joven empieza a recibir el Seguro Social, pueden tener a alguien designado que cuide ese dinero. Y eso se llama el representativo de pago. Y él es el responsable y de algunas maneras es el responsable de pagar las utilidades, que se asegure que tiene dinero para que cubra las necesidades de la persona. Entonces, es todas las finanzas de esta persona y no necesita ir al juicio. Eso se hace directamente por Seguro Social. Es alguien que va a estar siendo designado por parte del Seguro Social para que cuide el dinero. El próximo es la toma de decisiones con apoyo. Esto es algo nuevo, es bastante bueno, está entre medio, como que no hay nadie que tome decisiones y una tutela. Lo que hace la toma de decisiones con apoyo es básicamente darle a alguien en su vida la habilidad de estar en su cuarto con usted mientras usted toma las decisiones de algunas cosas. Por ejemplo, un adulto joven puede decir, yo puedo tomar decisiones por mí mismo, pero en verdad yo creo que mis papás tienen que estar involucrados en la toma de decisiones y lo que hace es que quita muchas restricciones, porque entonces los papás están disponibles para cuando se tomen las decisiones. Es un documento legal, es muy simple de utilizar y no solamente porque usted tenga alguna de esas otras cosas, no significa que no pueda tener una herramienta de toma de decisiones con apoyo. Entonces es una cosa así como intermedia. El adulto joven sigue teniendo la toma de decisiones, pero le da a otras personas el derecho de estar en el mismo cuarto tomando las decisiones en conjunto con él. La siguiente es la carta poder para las finanzas. Cualquiera de más de 18 años debe tener una carta poder para un apoderado para las finanzas y otro para el cuidado de salud. En Wisconsin, vamos a decir que tienen esposo y esposa. El esposo se metió en un carro y se metió en un accidente. La esposa no necesariamente es legalmente capaz
de tomar decisiones por el esposo. Cualquiera que tenga más de 18 años debe tener una carta de poder para el cuidado de salud, también otra para las finanzas, pero como regla general, todos deben tener una carta de poder para el cuidado de salud. El otro es que dos personas puedan firmar. Alguien más el que esté en la cuenta con el adulto joven para ayudarle con las finanzas, básicamente. Que puedan escribir cheques, quitar dinero y cosas así. Algo que pueda funcionar con esa persona. Eso es lo que tenemos con la toma de decisiones. Ahora le voy a dar esto a Pin para que hable del Social Security. Esto es de asistencia médica, porque los adultos vienen conmigo o con Jim y muchas familias tienen preguntas acerca del seguro de gastos médicos. Entonces alguien viene y solicita incapacidad. Normalmente no puede ser en la edad más de 18 años. 18 Cuando años hablamos de es la un mes. asistencia médica, hablamos de cuando normalmente el muchacho, la muchacha persona puede aplicar para asistencia médica. Sí, puede tardar bastante para que haya una decisión en cuanto a los que uno puede recibir los beneficios de de discapacidad. Se llama Medicaid Title 19 Forward Card. Yo puedo ayudar a las familias a entender las diferencias, pero básicamente Medicaid cubre los servicios de doctores, recetas, transporte que no es de emergencia. A veces hay otras referencias médicas y también se puede necesitar asistentes para el cuidado personal. Y yo voy a hablar sobre eso de asistencia médica porque muchas veces nos hablan que hay una pregunta sobre eso. En un punto hay algunos jóvenes que están en el Katie Beckett, pero si estamos esperando se esperando lo de seguro social beneficios, podemos usar la asistencia médica. También los estudiantes pueden recibir beneficios como SSDI o SSI. Necesitan conectarse con la oficina del Seguro Social y reaplicar antes de la que cumple 18. No hay una manera sola para aplicar para eso. Cada pregunta es distinta, cada persona es distinta. Entonces vemos las necesidades de los individuales. Hay muchas referencias que me dan donde Seguro Social ha dicho que ya tiene ese niño una discapacidad y ya tiene SSI o están usando lo del SSI del adulto. Pero si el Seguro Social ha declarado que SSI, SSDI, necesitamos asegurar quién se va a cobrar a eso, porque el mundo de discapacidad de los niños es muy distinto del mundo de los adultos. Normalmente contactamos la oficina del Seguro Social antes de los 18 años y tienen hasta que el joven cumple 19 años para eso. Eso también aquí hablamos de SSDI y SSI. Cuando las personas escuchan la cuestión de disabilidad, no saben que hay una diferencia
entre SSDI, ese primero que es de SSDI está basado en los créditos de trabajo y la historia del trabajo. Muchas veces cuando trabajo con jóvenes que tienen 18 años, no tienen mucha historia del trabajo. Y eso se entiende muy bien porque apenas se están conectando con los distintos servicios. No ha tenido desarrollo de su eh, de trabajar. SSDA está basando en los créditos de trabajo otra vez, pero a veces estoy trabajando con familias que tienen SSDI. Hay distintas reglas en cuanto a si un papá o una mamá tiene SSDI, entonces si ya tienen eso, es si un joven está teniendo fondos de SSDI de su papá o su mamá, hay muchas cuestiones que hay de ver. Voy a hacer muchas preguntas individuales. Los individuos que están con SSDI, una vez que ya está elegible para eso, normalmente se dan el Medicare, pero eso es después de 2 años. Pero normalmente los jóvenes no tienen SSDI porque no tienen tantos créditos de trabajo. Normalmente estamos buscando de SSI. El Centro de Seguro Social no necesito ver créditos del trabajo. Si uno es elegible para el SSI, se da el Medicaid normalmente si eso es la misma cantidad cada mes. Son 914 cada mes. Y si tienen SSI para el 2023, tienen 83.78 mensual. Y eso es si un joven adulto vive con sus papás, ellos pueden tener SSI y la oficina de Seguro Social pregunta si el joven adulto está pagando su parte de los gastos. A veces los padres no se sienten cómodos en cobrar al joven. Eso está bien. Entonces, eso van a recibir cantidad de vivir en la casa de otra persona, que va a ser los 609.33 por mes. Pero todos reciben el 83.7 por mes, todos. Eso paga el seguro Medicare también, es un programa de seguro médico también, pero Medicare es muy distinto que el Medicaid. Si tienen Medicare, normalmente pago 80% de las cuentas de seguro médico y se complican muchas. Y en el ADR sí podemos explicar todo eso, pero normalmente para esta noche, como estamos hablando de la transición de jóvenes a adultos, normalmente el joven puede aplicar para el SSI y va a tener automáticamente, normalmente, el Medicaid. También en Wisconsin tenemos SSI-E, que es un pago excepcional
uno de los trabajadores sociales aquí en nuestro ADRC pueden llenar unos formularios pero si el joven adulto necesita más de 40 horas de cuidado en la casa, puede recibir más dinero. Entonces, es bueno cuando uno está hablando de transición y está hablando con Jim, si su joven necesita más cuidado en la casa, es bueno decir eso a través de Jim. Y puedo asegurar que voy a hacer esa referencia a Jim para que nos le podemos ayudar al joven. Gracias. Voy a hablar sobre la tercera parte de transición y son los servicios de cuidado a largo plazo que están pagados por fondos públicos. ¿Y cómo se hace eso? Esos programas están diseñados para que las personas puedan estar independientemente, vivir en su comunidad. Se puede pagar para aprender las habilidades para ser adultos. Esos servicios, los programas de cuidado de largo plazo están para las personas que quieren vivir en la comunidad. Vamos a ver eso primero. ¿Qué hay que hacer primero? Hablar al ADRC. Vamos a ver que eso hay que hacer a los 17 años con 6 meses. Entonces se habla al ADRC. Vamos a hablar a ver qué son sus metas y, y qué necesidades tienen en cuanto a servicios. Y luego vamos a ver eso. Vamos a ver los programas y los recursos. Y cuando vemos distintas cosas. Vamos a ver dos cosas, funciones, habilidad de funcionar y todos estos servicios están pagados por Medicaid. Todos esos programas están pagados por el Medicaid. Ese joven adulto necesita ser pagado por el Medicaid. Si está el joven adulto en Katie Beckett, entonces tienen hasta los 19 años pero a veces hay jóvenes adultos que no están en el Katie Beckett program y a lo mejor el joven adulto a lo mejor necesita Badger Care. Y eso puede ocurrir cuando el joven adulto tenga 18 años. Y cuando está aprobado por el Medicaid, y entonces ya no se ve como cuidado en casa de sus papás. Una vez que vemos que el joven adulto tiene el recurso de Medicaid, vamos a ver elegibilidad funcional. Para eso hacemos una evaluación de funcional. Eso vamos a ver qué puede hacer el joven adulto por sí solo o qué no puede hacer, dónde necesito ayuda. Y eso determina en qué programa.
y determina que sí, en verdad son elegibles de manera funcional. Lo próximo que vamos a hacer es sentarnos y hablar con ellos acerca de todas las opciones que tienen en el programa de cuidado a largo plazo. Por ejemplo, vamos a hablar de esto en un rato, pero en South County esencialmente tenemos 6 diferentes agencias que se pueden elegir. Una de ellas va a proveer los servicios a largo plazo para ustedes. Sin embargo, la agencia que tengan, la que escojan, varía de condado a condado. Algunos condados tienen más, algunos menos, y todo depende. Después, una vez que determinen qué programa o qué agencia es en la que van a entrar, entonces hacemos el referido a esa agencia. En ese momento, el ADRC ya se terminó con la transición. Y ya dicho esto, la persona que se refirió a alguna agencia, y entonces la agencia va a empezar a hablar con ellos, trabajar con ellos, qué servicios va a recibir, con qué frecuencia y todo eso, pero ya directamente con ellos. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de servicios o programas de los que pueden escoger. Como yo dije, aquí en South County tenemos 6 diferentes agencias, pero en verdad en el estado solamente hay 4 tipos diferentes de programas. Esos programas son Family Care, Partnership, PACE y EDIS. Cuando estamos hablando de esto, una vez que hayamos determinado que el adulto necesita la elegibilidad financiera y funcional, vamos a hablar de los diferentes tipos de programas del que pueden escoger. El primer programa es Family Care. Con Family Care, usted tiene un gestionador de caso y una enfermera. Ambos y quien sea más, cualquier otra persona que usted quiera en el equipo van a determinar qué servicios se van a pagar. Los papás pueden estar ahí, los maestros. Yo he visto pastores, doctores, pero en verdad lo que pasa es que se crea un equipo que es la persona, cualquier persona que, el incapacitado quiera y hacen un plan de cuidado con todos los servicios por los cuales la agencia va a pagar. Con Family Care tienen Medical Universal, así es que pueden ir a cualquier hospital, cualquier farmacia, cualquier hospital, cualquier doctor. Tienen el Medicare Universal, que pueden ver cualquier proveedor. Y la razón por la cual lo digo es porque hay una diferencia en el próximo programa del que vamos a hablar. El próximo programa es Partnership. Partnership es como Family Care, pero tiene unas diferencias. Con Partnership le dan una enfermera y un gestionador de casos como en Family Care. Los servicios que Family Care y Partnership van a pagar son los mismos. La diferencia es el lado médico. En Partnership también tiene un gestionador de cuidado. Básicamente esa persona hace el cuidado médico y hace servicios de cuidado de salud. Entonces, lo que pasa en partnership es que ponen estas dos cosas juntas y es lo que llaman partnership. Con partnership, el Medicaid es un poco diferente porque usted está recibiendo básicamente gestión de caso. Entonces, tiene que estar dentro de la red de salud del HMO para que los proveedores cobran los servicios que usted necesita. Entonces, hay un límite, no puede ver a cualquiera, hay un límite de las personas que puede ver. La otra beneficio es que tiene un gestionador de caso médico. El próximo programa se llama PACE. Honestamente, South County no tiene PACE. Creo que Milwaukee es el único condado en el estado que tiene ese programa. Entonces, no puedo hablar en verdad de ese programa. Entonces, nos vamos al próximo, que es IRIS. Con IRIS, ese está disponible en los 72 condados. Aquí en Wisconsin, con IRIS se ve diferente a Family Care Partnership. Con IRIS no le dan un gestionador de caso o una enfermera. Usted, el participante, es el Care Management. Usted determina qué servicios va a recibir y la frecuencia de los servicios. Ahora, el Estado no le da un cheque en blanco y le dice, ve y cómprate todos los servicios que quieras. Lo que pasa es que cuando el ADRC hace la prueba de funcionamiento, todos los cuidados que se identifican se le asigna una cantidad monetaria
incluyéndolos en un programa en el computador, esencialmente basado en qué tanta puntuación o qué puntuación recibió, va a determinar la cantidad de dinero que le van a dar cada mes. Y luego va a tener que vivir dentro de ese presupuesto para estar dentro del programa de Iris. Iris no le da un gestionador de casos. Sin embargo, sí le dan a algo que se llama un consultor. El consultor le va a decir cuánto va a ser su presupuesto y cómo hacer un plan de cuidado para que usted esté bajo presupuesto y haga los planes, el plan de qué servicios necesita cada mes. Una vez que tenga el plan, entonces Iris empieza. Con Family Partnership, el ADRC se encarga de las inscripciones. Ahora regresamos a Iris. El Medicare es universal, usted puede ir a cualquier hospital, cualquier doctor, esencialmente es más o menos igual a Family Care o Medicare. Lo único es que el programa de Medicare es limitado, es en el partnership. Significa que usted va a tener que estar dentro de la red de salud de la agencia con la que desee trabajar. Y bueno, ahora ya llegamos al final de la conversación el día de hoy. Y como dije, todos los condados en el estado de Wisconsin tienen un centro de Aging and Disability. Hay un link que puede utilizar para ver su condado y ver dónde está ubicado su ADRC. Jim, tengo una pregunta para ti. Si alguien escoge Partnership o Family Care o Iris y tal vez no es suficiente apoyo o es demasiado apoyo, ¿pueden cambiar? Sí, claro. Esto es el papel de LDRC. Una vez que alguien está inscrito en un programa, siempre y cuando ellos mantengan el Medicare y la elegibilidad funcional, ellos pueden cambiar de programas tanto como quieran. Lo único que tienen que hacer es contactar al ADRC, no me tienen que dar una razón. La gente puede cambiar en cualquier momento, por cualquier razón. Y esto es el papel del ADRC ya después de que están inscritos en algún programa. Buena pregunta. Ay, Liz, te puse en mood porque se estaba escuchando ruidos. ¿Hay alguna otra pregunta o nos movemos a tu parte de la presentación? No tengo una presentación rápida para Jim. ¿Toma mucho tiempo o es un proceso grande el cambiar de una a otro programa? No, no, puede pasar en un día. La gente puede determinar cuándo quieran cambiar. Si alguien nos llama y alguien quiere cambiar, nosotros ponemos una hora para hacer una junta con ellos. Volvemos a repasar todas las opciones que están disponibles para esa persona. Es una consejería de registración. Ahí determinan qué programa quieren entrar y cuándo lo quieren hacer. Por ejemplo, me pueden decir, yo quiero que esto, el cambio sea mañana y lo podemos hacer. Algunas veces las personas quieren esperar al principio del próximo mes, eso también está bien. En verdad, estamos trabajando en el horario de la persona, ¿no? Cuando sea que quiera que hagan el cambio. Gracias. Ahora sí ya puedo entrar a mi presentación. Sí, claro. Bueno, ellos van a estar aquí un poquito más de tiempo para que puedan contestar preguntas al final, pero queríamos hablar un poquito más acerca de cómo esto interactúa con el distrito escolar de Souk y cómo les podemos hacer para ayudar a los estudiantes. Puse el link para el South County RDRC para si quieren echarle un ojito. Y yo quería hablar un poco más acerca de cómo el Distrito Escolar de South Prairie ayuda con el proceso. Típicamente lo que yo haría como una coordinadora de transición es que yo ayudo a la familia en el proceso de referido cuando tienen 17 años y medio y ayudo a coordinar con las agencias que están por fuera, con las que tal vez yo puedo colaborar. Les ayudo a proveer cualquier documentación que se necesite a la ADRC, siempre y cuando usted firme la forma de divulgación para que yo pueda hacerlo. También puedo escanear cualquier documento que necesiten y mandárselo a Jim, siempre y cuando me den el permiso por escrito. Algunas veces las personas tienen reportes médicos o psicológicos que tengan que compartir con la prueba de funcionamiento y yo los puedo escanear y mandarlos y eso es lo que ayuda.
También puedo darles el espacio que necesiten para hacer juntos en la escuela si prefieren hacerlo. También lo puedo conectar como Jim y participar en cualquier junta en la que quieran que yo esté presente. Yo he estado llevando algunas familias a llevarlos a las juntas. Yo les puedo ayudar en cualquier manera que sea posible para que se puedan reunir. Si usted está trabajando con una agencia por fuera como Lutheran Social Services o Comprehensive Community Services o South County Human Services, algunos de estos proveedores colaboran con el distrito escolar y hacen el referido a la ADRC cuando el estudiante cumple 17 años y medio. Si usted está trabajando con una de estas agencias u otros, yo con mucho gusto les puedo hacer el referido, pero algunas veces esas agencias hacen el referido por usted. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hablarme y yo trato de encontrar la respuesta tanto como yo pueda. Jimmy me responde bastante rápido cuando tengo preguntas. Entonces, ha sido de mucha ayuda aquí en South Prairie. Puse los números de teléfono para cualquiera de las áreas del Aging Disability Resources aquí en el área de South County, Columbia County y Dane County. Esos son típicamente los condados con los que trabaja nuestro distrito escolar. Yo quiero decirles que tenemos más pláticas de transición. El próximo martes va a ser tutela y lo que es la toma de decisiones con ayuda. Después vamos a hablar de Social Security y por último, Silk Prairie en empleos, programas de empleo. En la próxima diapositiva incluí los links para que se puedan registrar, si es que no se han registrado aún. Y ahí está mi información de contacto. Yo le quiero dar las gracias a los intérpretes, a ti, McQueen, a todos por haber estado aquí en la noche de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat o se quitan el mute y haga la pregunta que usted quiera. Por la excelencia de todos los presentadores, tenemos muchísimo tiempo para preguntas, así es que siéntase con la libertad de quitar el mute. Si se quita el mute, nosotros lo vemos, alce la mano con el botón de la reacción para que podamos identificarlo o póngale la pregunta en el chat y yo con mucho gusto le doy la pregunta al presentador. Yo sí tengo una pregunta para Jimmy Quinn, porque yo sé que 17 y medio es el momento en el que pueden empezar a trabajar con las familias. Las familias tal vez puedan haber escuchado acerca de esto, de la ADRC, que el niño ya cumplió 17 años y medio, y le van a llamar y le van a decir, ¿por qué necesito entender el ADRC? Usted va a colgar el teléfono y decirle que llame en 17 años y 6 meses. No, 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 claro que no, no, no. De hecho, lo que yo haría es que, y nos recibimos llamadas así, tal vez el niño acaba de cumplir 17 años y ya casi están ahí. Yo hablo acerca de estas tres áreas en las que nos enfocamos y le decimos a los papás que esto es lo que nosotros vemos cuando hablamos acerca de las transiciones, porque algunas de las veces el miedo a lo desconocido es muy fuerte y mientras más podamos educarlos, aun cuando estén un poco más temprano, lo mejor que podamos educar, mejor podemos trabajar con esa transición. Y bueno, pues ya se están un poco más relajados, sabiendo que tienen un poco más de apoyo en el tiempo que tienen por venir para que apoyen la transición de su hijo. Y sí, claro, le apoyamos en esas conversaciones. Y quiero decir que típicamente Jim va a ser un referido cuando tengan 17 años, 6 meses. Pero después lo que pasa es que él o yo le daría seguimiento con la familia, yo les explico que típicamente nosotros no podemos aplicar hasta el mes en que el niño cumple 18, pero yo le explico el proceso, lo que van a esperar, qué tanto tiempo toma el proceso, porque aplicar para la incapacidad está tomando casi un año para que tomen una decisión. Es un proceso bastante largo. Solía ser un poquito más corto, pero lo que ha pasado típicamente cuando alguien trabaja conmigo y estamos aplicando para la incapacidad es que ellos vienen a mi oficina, completamos la aplicación en línea y el papel para el SSI. Se firman las formas de divulgación, yo lo mando al portal de la Oficina de Seguro Social y luego lo que pasa es que la Administración del Seguro Social eh,
conjunto con el estado de Wisconsin, hacen la determinación de incapacidad y esto está en Madison. Y el caso se va para allá y ellos piden archivos médicos, IEPs, calificaciones de la escuela, cosas de ese tipo, para tomar una decisión médica. Una vez que una decisión médica se haya tomado, ya sea que es el SSDI o el SSI, esto regresa al portal de Seguro Social y a la oficina para que ellos determinen qué programa y si es que tienen que hacer más llamadas de seguimiento. Pero yo voy a ser honesto, no se asigna enseguida. Una vez que empieza con el buró de incapacidad, puede tomar varios meses antes de que se firme y es un proceso bastante grande. Entonces siempre estoy ahí para los individuos y los papás, especialmente si recientemente se han vuelto la tutela o están haciendo la tutela y yo les explico lo que está pasando y estamos con ellos ese año para ayudarles con la documentación que pueda hacer con el tiempo. Yo tengo una pregunta sobre eso. Si alguien está recibiendo el seguro social como niño y ya tienen 18 años, ¿se desaparece el pago? No, típicamente no si van a estar en la escuela. Si están entre 18 y 19 años, Liz, ¿has visto que la escuela necesita hacer unos papeles para asegurar que el estudiante sigue en la escuela? Pueden haber una referencia. Y una de mis primeras preguntas es si va a estar el joven adulto en la escuela cuando ya tiene 18 años. Ya podemos hacer todo ese papeleo. ¿Otras preguntas? Y yo sé que para estar claro, los otros condados tienen información sobre los ADRC. Entonces pueden llamar a su ADRC si están en otro condado, diferente que el condado de Sauk. ¿Otras preguntas, comentarios? Eh, Eso es donde pongo el enlace para la encuesta. Lo voy a poner en el chat. Un momento. Vamos a motivarlo a que pongan, por favor, que por favor tomen la encuesta muy rápidamente. Ahí está. Eso nos ayuda a saber para planear para los eventos futuros. Otras cosas, Liz, o ya podemos dejarlo para esta noche. Creo que ya podemos. Muchas gracias a todos que han estado aquí esta noche. Esta presentación va a estar en el sitio de web para que lo puedan ver otra vez o pueden compartirlo. Muchas gracias por